Muy buenos días en este viernes 24 de abril del 2026, iniciando un programa más, una entrega más de Hablando Seguro junto a ustedes, como es ya típico, tradicional, tipo misa desde hace 14 años y transitando ya la temporada decimoquinta. Bueno, nosotros por acá, muy bien, con un Tandil que amaneció así como frío, destemplado, pero ahora lindo tiempo, sin ningún tipo de inconvenientes en el buen sentido de la palabra, y creo que pinta, como se dice normalmente, para una tarde muy, pero muy linda. Estoy mirando, obviamente, acá mi teléfono a efectos de posicionarme en el programa del día de la fecha. Y nada, ¿cómo están ustedes del otro lado? Espero que bien. Nosotros debemos agradecer a la gente de La Perseverancia Seguros, tu compañía de confianza desde 1905, asegurando tus bienes, protegiendo tu patrimonio. La Perseverancia Seguros, Colón, esquina Beto Laza de la ciudad de Tres Arroyos, con agencias y sucursales en todo el país. ¿Dónde encontrás a La Perseverancia Seguros? En www.lps.com.ar, como así también de la mano siempre de tu productor asesor de seguros. Un abrazo muy, pero muy grande. Ahí lo veo a Martín Maceira, prendido vía Facebook, siguiéndonos. Le debo una visita que ya llegará, que entiendo que llegará en el mes de mayo, así que, don Martín Maceira, prepárese. Debo agradecer a, sí, a Martín Giordano de Ensenada, productor asesor de seguros, perteneciente a la organización Esperanza, que cálidamente nos recibió días atrás y pudimos charlar. eh, bueno, como habrán visto ustedes en el video de entrevista subido, que fue un especial cortito, en una oficina muy, muy linda, hecha por él, pero muy, muy paqueta, digamos, muy, muy bonita. Cosas de la vida no están sucediendo demasiado. Digamos, datos que tenemos y conocemos es que ha subido el seguro para motos, que se ha estancado un poco el seguro de automotores, y esto lo digo en virtud de mucha prensa especializada en estadística, que uno, digamos, sigue, que uno ve, y que va atando, digamos, cabos de la situación. Tema que me preocupa, no sé si me preocupa, o al menos es para comentar. En la compañía de seguros La Palabra, en febrero del 2026, estuvo con una sanción en virtud de no llegar a los capitales mínimos acorde los balances de diciembre del 2025. El 20 de marzo le aprobaron y quedó saneada la situación, y recientemente acaban de aprobar por resolución del día de la fecha la Superintendencia de Seguros de la Nación la autorización para que comercialice combinado familiar en todo el territorio nacional. eh, Prohibieron la emisión a San Juan Seguros de Personas por no llegar a los capitales mínimos a diciembre del 2025. Sí me preocupa decir, che, todavía estamos viendo balance del 2025, analizando balance del 2025. Esta operatoria deviene de alguna tardanza especial, algún problema de sistema, o al cúmulo que tenemos de compañías de seguro donde no se hace tiempo y siempre se llega tarde en algunas cuestiones, porque claro, 180 y pico no es fácil. Eh, y esto invito con todo buen criterio y con todo respeto a que realmente se revea el mercado. Viste que tanto se habla y se baten ciertos, a mi gusto, y determinados parches en algunas redes como LinkedIn,
en donde estamos por la reforma y vamos por las reformas y hacemos las reformas y gestionamos el Estado más eficiente, creo que nadie está en desacuerdo en tener un Estado realmente eficiente, un Estado serio, comprometido al bien común de los argentinos en cada una de las áreas y en cada uno de los nichos. Yo creo que en eso nadie va a estar en desacuerdo. Lo que digo es menos decir gre para decir Gregorio. ¿Por qué? Porque se habla y se pregona con que las cláusulas de póliza deben ser claras y concretas. Si miramos y tenemos ganas de mirar, vamos a ver un fallo que hubo contra el BBVA Seguros, en donde precisamente entre los considerandos de ese fallo, que lo comenté el programa pasado, se habla de que el seguro no posee cláusulas claras. Asimismo, hay un reciente fallo que ahora voy a comentar y que me toca por ser en su momento uno de los letrados actuantes, eh, donde más allá de graves errores de la compañía en materia de prueba, el juez vuelve a decir lo mismo, es decir, la cláusula no es para nada clara. Entonces después, claro, siempre nos quejamos, y discúlpenme si soy un poco redundante en la situación, en cómo mete la cola defensa del consumidor, pero claro, si la actitud en general, hablo de los predisponentes, compañías aseguradoras, no cesa, no merma. Y esto, si miramos un poco diferentes regiones, o sea, diferentes países de la región, pasa lo mismo, por ejemplo, donde más contacto poseo en cuanto a lectura, en Perú. Y seguramente pasa en otros países. Yo casualmente, después les voy a anunciar algo, estoy viendo estos temas, en general por algo que luego voy a anunciar, y que es algo muy lindo de manera general y obviamente que también de manera particular. Entonces, creo que las aseguradoras no deben enojarse porque a veces las demandas son altas. Lo que sucede es que las pregonadas reformas no llegan. Porque una de las intenciones es decir, che, bajemos la litigiosidad. Bueno, bien, pero la litigiosidad, ¿cómo la bajamos? ¿Podemos discutir cómo la bajamos? ¿Hay una idea de cómo bajar la litigiosidad, por ejemplo, sin modificar el Código Civil y Comercial? Pero lo pregunto, no es que lo afirmo. Hoy las compañías como antaño, y hablo de los 90 y pico para acá, en diferentes épocas, muy sostenido, diría, hasta último periodo de Cristina. La mediación express, rápida, ágil y lógica, se dejó de usar. Y alguno me dirá, sí, ¿cómo era la mediación express? O cómo fue implementada, y que no tiene que ver con la mediación prejudicial establecida por ley. Antes, y en esto actué mucho, es decir, yo quiero recordar, pero no por sacar ninguna chapa, yo durante muchos años fui apoderado activo de una compañía de seguros. Hoy lo sigo siendo, pero ya pasivo. Eh, en donde por ahí me llamaba el doctor Pérez. Me decía, Edgardo, pues sabés que me entraron 3 accidentes en contra o reclamándole a vuestra compañía. ¿Nos podemos sentar a ver las carpetas? Sí, perfecto. Yo no necesitaba ir a pedirle al gerente de siniestros, che, puedo ir a ver, o de legales, puedo ir a ver o no puedo ir a ver. Ya había una orden, había una directriz de cómo actuar.
Entonces iba y me sentaba con el abogado, veía las carpetas, previamente él me había dicho cuáles eran los reclamos y cuál era nuestro asegurado, como para que yo vea antecedentes. En base a eso, nos tomábamos no más de 10 días en analizar la situación, siempre con la intención de cerrar. Y así lo he hecho en la medida del ejercicio profesional y del poder que poseía, y aún poseo, de esta compañía, como también del otro lado del mostrador. Llamar a determinadas compañías de seguros, de las más variadas, y decirle, che, ¿hay intenciones de negociar? Sí, hagamos una mediación express. Espérame, en algunos casos, que yo le mando un mail a Juan o a Pedro o a Diego y nos ponemos en contacto en 4 días. Y en 4 días teníamos una reunión presencial o teníamos alguna reunión vía Zoom. No me acuerdo si había algún otro método en ese momento. Soy clarito ante la falta de memoria. La mayoría era presencial y se cerraban. Y el pago era 30 días, 25 días, 24 días, 18 días, 32 días como mucho de cerrado el acuerdo. Y se pagaba todo: capital, intereses, honorarios, gastos si los hubo de algún tipo en cuanto a lo que era lesiones. Bueno, y esto no ha pasado. Entonces se quejan de la litigiosidad. Bueno, muchachos, pero ¿no será, pregunto, que cada vez la hemos encarajinado más? Entonces, adentro de una misma bolsa le hemos puesto, reclamemos todos los daños. Ah, y puede reclamar Juan, Pedro y Diego, y las sumas son allá arriba, y más allá arriba, y más allá arriba, y más allá arriba, y resulta que las billeteras cada vez están más secas. Digo, ¿con qué digo esto? Con una posición muy particular. Todo el mundo tiene derecho a reclamar, sí, todo el mundo tiene derecho a cobrar lógicamente. Su daño, sí. Ahora, cuando tenemos un mercado difícil, con una economía que viene, no es de ahora, ahora podremos estar mejor, peor, más o menos, más arriba, más abajo, pero que viene en decadencias por diferentes circunstancias y motivos, que no es este el programa para charlarlo, le seguimos habiendo el grifo con sentencias ultra supermillonarias. Y la que voy a comentar y que me compete no es menor. Y no es menor, lamentablemente, por cómo se activa o la tasa de interés que se usa, por el tiempo de la justicia y lo que ha pateado la justicia, directa o indirectamente, estas circunstancias y situaciones. Entonces digo, muchachos, estamos teniendo un problema. Creo que está bárbaro hablar de reformas, está bárbaro hablar de un Estado eficiente, de un nicho eficiente, de una institución seguro en todo su aspecto eficiente. Pero no hablemos, a mi gusto, no declamemos, ¿viste? Yo te voy a traer flores, yo te voy a llevar a cenar, yo te voy a tratar como una princesa, pero no hago nada de lo que declamo. Es solo mi punto de vista. Eh, Buen día, don Jorge Menéndez, a usted como persona, como productor de seguros y como presidente del Museo del Seguro, invitando obviamente a todos los colegas, instituciones, compañías, broker y gente del mercado a que se ponga en contacto con Jorge Menéndez en carácter de presidente del Museo del Seguro y vea qué se le puede donar para el resguardo cultural y patrimonial del seguro. Y en las compañías invito que, así como, obviamente y con justo derecho, promocionan, sponsorean, también lo hagan con el Museo del Seguro, invitándolo a muestras itinerantes, que vuelvo a repetir, estaría muy lindo armar una agenda anual de los lugares donde el Museo del Seguro se puede ver, se puede palpar, se puede mirar, y que ellos previamente, obviamente, van a tener una charla
de contarles sobre la institución, sobre el mercado y sobre lo que van a ver en la muestra que se pueda realizar. Creo que esto es siempre valorar la institución, mantener vivo y también culturizar. Pero bueno, uno no deja de tirar siempre las buenas vibras y las lindas semillas. Don Marcelo Gustavo Ricitel, el liquidador de siniestros y averías. Acá me dice, buen día, gente, ¿cómo le va? Por acá todo bien. Disculpe usted, pero que un juez, a través de su fallo, que generalmente resulta inentendible para el 99% de la comunidad que no es abogado, sentencia a una aseguradora por cláusulas poco claras, parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. Tato Bores me pone. En realidad, en realidad, yo tengo que ser claro, o al menos también tengo que decir a mi gusto, a mi parecer, a mi humilde opinión, la otra cara de la vida. Si yo hoy bregaría por que tengamos juzgados realmente entendidos y capacitados, plenamente en seguros. Siempre digo lo mismo y no me canso de repetirlo porque creo que tristemente demuestra que hace muchos años que nadie recoge ningún guante y que por algún motivo muchos, varios, pocos, algunos, todos, están en la comodidad. Y lo que digo y repito es lo siguiente. Hace allá como 12 años, más o menos, con el ingeniero Ernesto Bodenheimer, hablábamos de tener un contrato de seguro con cláusulas claras. Bueno, pasaron los años, ha pasado el bello tiempo y la cosa todavía no ha cambiado, sino que le hemos encarajinado aún más con la cláusula general, la particular, la super especial, la XXXX, pero a veces nos encontramos, queridos amigos, con que vos decís, che, necesito hacer una cláusula de subrogación. Ah, no, el sistema no te permite, tenés que pedírselo por ticket a Juan para que Juan lo incorpore y lo tenés en un rato o mañana. Bueno, o tal cotización, no, 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 eso tenés que pedirla por mail, que nosotros lo... No, entonces, bueno, muchachos. Es decir, pero lo que digo esto, que indudablemente es mostrar falencias, digo, che, en la medida en que no haya claridades, la cosa o las aguas van a bajar turbias. Porque digo, ¿para qué voy a cambiar si a mí me está dando resultado? Voy con una emisión tranquila, nadie me apura. Cuando Guadaña, productor de seguros, me pide que sea una póliza de transporte, no la emite. Yo la analizo y en base a mi criterio la suscribo. Obviamente, probablemente Guadaña, si me está esperando a mí, pierda la emisión porque ese cliente ya se fue a 32 compañías más a pedir cotizaciones que ya las tiene y ya decidió. Pero bueno, esto sucede. Alguien me está contando algo por acá, don Ricitelli, postdata, la cláusula y las condiciones de póliza son inentendibles para el 99% de la comunidad que no está ligada al seguro. Pero no, 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 escúcheme, no, no, no me joda. Discúlpeme con todo respeto. ¿Usted cree que los que estamos ligados al seguro entendemos? Lo digo con todo respeto, pero, y esto hablando en serio y haciendo un lindo ida y vuelta, Marcelo, a vos cuando te toca liquidar algún caso de los importantes o de la cláusula que no es commodity, no me digas que a veces la cláusula o el clausuleo no es ambiguo. Y vos estás muy preparado para esto. Pero, digo, y no lo digo para decir, viste que a Ricitelli, viste que a Guadaña, viste que a Pérez. No, lo que digo es, veámoslo,
tratemos el enfermo, porque todos, depende, no importa si la voz es muy alta o muy baja, muy linda o muy fea, yo no tengo duda de que todos queremos el saneamiento de las situaciones y el mejor mercado, porque vivimos de esto, porque creemos en esto. Y por ahí, si, aunque no les guste, les saco chapa. Yo soy periodista con comillas o sin comillas, hablando del mercado y de los productores, no más ni menos que 11 años antes de recibirme de productor. No estaba ni en mis planes ser productor cuando yo largo con este programa, porque siempre vi que el mercado de seguros en cuanto al asesoramiento y la comercialización, el canal profesional, eran los productores, y hoy tengo que decir, somos los productores. Don Recitelli algo me ha contestado en este feedback o ida y vuelta facebookiano. Me dice, bueno, no quería ser tan dramático de considerar que ninguno entendemos ni sabemos nada. No, pero a ver, yo no digo que no sepamos, lo que digo es diferente. ¿Cuántas cláusulas no son claramente entendibles? Muchas. O que tienen una diversidad más ancha o más finita de interpretación. No, no tengo dudas. Y otro hoy de los problemas, acá lo veo al queridísimo Jorge Rapán ahí, que también se ha aprendido, a quien le mando un abrazo grande a él, al estudio Rapán, a Martín Rapán y obviamente a la familia, que no nos ha contado, y yo se lo hago público, don Rapán, cómo va el nuevo libro. Ahora me dice, no, yo ya estoy en la Feria del Libro y me quiero morir, porque no me había enterado. Jorge, gran tipo, gran profesional de muchos años del mercado y a su vez de muy buena pluma. No tengo duda de ello. Y otro de los temas que creo que el mercado debe tratar y que cuando vuelvo a decir, yo veo en las redes que hablan de vamos a reformar y vamos a mejorar y vamos a hacer un mercado más abierto, internacional, ping y tú. Yo digo, che, se va a poder y ojalá se pueda y ojalá se haga y ojalá realmente el bien común primero nos abunde en muchísimos ramos y áreas y luego bien siembre y riegue el mercado de seguros. Porque digo, nadie creo que quiera que nos vaya mal en muchos aspectos. Pero hay problemas que digo, seguimos sin solucionarlo. La bicimoto, ¿qué hacemos? No la aseguramos, pero es una realidad que existe. Es una realidad que hoy, inclusive quienes viven por la capital federal y o circulan por capital federal y el Gran Buenos Aires, lo ven con mucha frecuencia, porque es un medio barato, económico, ligero, para poder moverse en muchas actividades, como puede ser el pedido ya, el Rappi Pronto, no sé cómo se llama, o los chicos que hacen algún tipo de mensajería mandados, más allá de las motos, que obviamente doblegan la celeridad, pero no la podemos asegurar. Digo, esa moto o esa bicimoto en la circulación lesiona a alguien. ¿Quién se hace cargo? Alguien la permitió que esté, que circule, que se motorice. Y no estoy en contra del mensajero, porque si a mí, pongámosle bicicletería, tengo un proveedor que me las vende, me las factura, es porque a ese proveedor alguien le permitió y le autorizó fabricar. Pero no se puede asegurar, porque no es un bien registrable. Antaño, allá por los 50, 40, la bicicleta se patentaba. Yo no había nacido en esa época, aunque parezca mentira, pero tengo algunas patentes de bicicleta que mi abuelo había guardado, inclusive que eran de sus bicicletas de aquellas épocas. Don Rubén Darío Cantamesa me dice, buenos días para todos. Marcelo Recitelli me dice, hablando en serio,
En los 90, como siempre digo, se reemplazó las cláusulas individuales sobre pretexto de que se gastaba mucho en impresión de cláusulas de poco uso por los libritos, en los cuales incoherentemente incorporaron esas cláusulas de poco uso que costaba mucho imprimir. A partir de ahí todo se desmadró. Pero bueno, don Hernán Luis Bilbao, buenos días, un gusto tenerte. Productor, asesor de seguros y contador público nacional. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda esa actividad física? Porque más allá de ser un muy buen profesional, sé que bueno, cuida su cuerpo y está muy, pero muy bien. Digo, esto no lo hemos solucionado. Alguno me dirá, bueno, pero viste que en los combinados familiar vos podés asegurar la ecomovilidad. Entonces te dicen, no, pero el monopatín eléctrico, que tampoco se registra, por eso no se puede tener un RC como un auto, aunque también circulan fuertes y si te agarra de pleno te mata o te lesiona de manera importante. La bicicleta, no la bicimoto o la bici motorizada, podemos asegurarla dentro del combinado familiar, ya sea en el hogar y o también fuera del hogar. La RC privada del combinado familiar podría cubrirnos estos hechos hasta la suma de esa RC privada, que siempre va a ser mucho menor a la RC automotores. Digo, si el mercado se puede expandir, pero en resguardo de la sociedad, digo, ¿cómo no, de eso no se habla? Entonces se habla, pues vamos a ponernos a vender. Digo, muchachos, bajemos más al llano y la escalera, para mi gusto, se va subiendo del escalón 1 al 2, al 3, al 5, al 6, al 7, al que tenga la escalera y o al que pueda tener. Pero bueno, es solo mi posición, no digo que capaz que hasta estoy errado y cada vez más viejo en el pensamiento. Don Jorge Rapal me dice, vi luz y subí. Abrazo enorme, 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 enorme a ti. Y está muy bien que haya visto luz y que haya subido y que esté acá en este conversatorio público de los viernes tratando de hablar, de decir, de comentar. Pero bueno, es así la vida, Jorgito. Contanos de tu libro. No te me escapes, por favor. Vi también, hablando de Jorge Rapán, un comentario que hizo el otro día, que inclusive lo robó a su hijo, por una diplomatura universitaria en seguros que entiendo está muy, pero muy buena, y búsquenlos en los posts o en las redes, porque creo que esto también, más allá de las tecnicaturas y obviamente la licenciatura en seguro, nos nutre y nos capacita. Un tema que estoy viendo muy a menudo en las últimas semanas, actuando como una especie de consultor de muchos colegas, es la acción de la RC por error profesional o bien o mal llamada mala praxis. Y que lo he visto y me han consultado de cómo encarar el reclamo, de cómo denunciar el hecho, si correspondía, si no correspondía, eh, en reclamos a plomeros, gasistas, pintores, obviamente con sus debidas pólizas de RC, en diferentes compañías por diferentes sumas. Lo cual quiero decir que creo que más allá de estas circunstancias que nos tocan vivir, de ciertas escaseces económicas y donde el seguro, guste o no guste, todavía falta crear conciencia de que lo mejor que nos puede pasar es tener el resguardo de nuestro patrimonio, de nuestros intereses y de nuestra vida, creo que es algo para batallar, porque a veces viste que, o antes, antaño, también creo que producto obviamente de mi ignorancia en algunos puntos, se veía el RC como el RC era profesional, abogado, contador, médico y algún otro. En realidad se fue abriendo y también creo que las compañías se fueron abriendo a la RC profesional y a la RC profesiones. De hecho, hoy hay
para el psicólogo, el psicopedagogo, el nutricionista, el masajista deportivo. Y creo que es interesante porque también veo, o al menos eso noté en, en consulta de dos colegas, que, habiendo quedadose corto una póliza de un consorcio, bueno, alguien que para mí se me hace que sabe de seguros, es una opinión íntima, ¿eh? No tengo prueba de lo que digo, solamente del parecer. Viendo que la RC del consorcio no llegaba, creo que esta persona o sabe de seguros o es abogado, dijo, no, no, pará. Me parece que ese problema es del que cambió la cupla. Accionemos por la RC profesional que tiene que tener. Entonces, lo que digo es que ni siquiera cuando entró el consorcio a trabajar le habían pedido si tenía este tipo de seguros. Entonces, bueno, gracias a Dios lo tenía claro, vigente, lo sigue poseyendo, acorde a todo lo que hablamos con el colega productor. Y le digo, bueno, va a actuar ante el reclamo que haga puntualmente el consorcio y después esto se va a analizar. Pero en conclusión, lo que quería decir es un nicho, es una cobertura que creo que hay que evangelizar más allá de las profesiones tradicionales. Y ahora voy a charlar un poquito de esto que le decía, que hay algo que me compete. Le mando un saludo ahí a doña Luisa Beatriz Medina, que nos está viendo, un cariño muy, pero muy grande, y gracias por estar eh, por estos lugares. Contanos cómo está el tiempo, si yo mal no recuerdo, tú eres de Formosa. ¿Cómo está el tiempo por esos lugares y por esa linda provincia? Eh, una de lo que quería comentar es lo siguiente. Estoy escribiendo un libro del seguro, de cómo se da y se presenta en diferentes países del mundo. ¿Cuáles son los seguros más típicos, más tradicionales? ¿Cómo inyecta o cómo repercute el seguro en el Producto Bruto Interno de ese país analizado? Obviamente que estoy analizando varios países de cada continente, algunos continentes un poco más, en otros un poquito menos. Me ha llamado mucho la atención países que decís, epa, mira vos, los datos los he ido recabando en el último año de diferentes fuentes. Por desgracia, las fuentes más oficiales no te responden, no te dan pelota, como digo yo, y la información, por eso digamos, este libro o reconto va a ser publicado muy prontamente de manera, de manera libre, porque si no la información va a quedar muy vieja. Data de más menos agosto agosto a septiembre y agosto a octubre del 2025. En algunos casos es un chiquitito anterior. Esto entiendo que quedará publicado, armado, compaginado, maquetado durante el mes de mayo. Toca todos los continentes y muchos países, inclusive, digamos, toca o desarrolla los convenios, no solo Solvencia II en Europa eh, y Mercosur, sino del SOAT y los diferentes convenios símil SOAT, símil Solvencia II, que existen y conviven en África, por ejemplo, o en lo que fue Rusia en su conjunto. Interesante, no es un libro, digamos, más que de lectura, un libro de estadísticas a un determinado momento y que creo que, ya digo, prontamente verá la luz y será regalado
este humilde reconto eh, a todo el que lo desee. Ahí estamos empezando la primera revisión, pero muy acelerada la cosa, por eso digo que creería que más o menos fines de mayo estaría culminado. Por otro lado, lo que quería comentar es un fallo que es Obregón contra Liderar. Esta es una demanda que empezó, si pueden tomar asiento en esta sala, en el año 2012 y tuvo sentencia hace 48 horas, primera instancia. El caso trata de un asegurado en Liderar que tuvo un choque en la provincia de Corrientes, entre Corrientes Capital y Paso de la Patria, en donde su vehículo, Ford EcoSport del año 2012, quedó destruida. Se le pide a Liderar, y esto lo digo porque ya, digamos, el expediente es público, tramita en el civil y comercial número 3 de la ciudad de Tandil. Se le pide a Liderar la destrucción total. Liderar contesta que no tiene destrucción total porque los restos no superan el 20% que se necesita para ello. Eh, estaba No, estaba viendo un aviso, discúlpenme que me distraje. Discúlpenme que me distraje. No supera el 20%, se vuelve a insistir con una inspección indicando muy claramente dónde estaba la unidad y Liderar vuelve a mandar otra carta documento eh, ratificando, bien digo, lo que ya había manifestado. Los presupuestos y las inspecciones que había hecho el asegurado en ese momento con un taller y una agencia de la zona le daba ampliamente la destrucción total de la compañía, y es ahí donde esta persona de la zona oeste del Gran Buenos Aires, por un ex cliente mío en lo jurídico, me contacta. Intentamos poder dialogar con Liderar, pero bueno, la situación fue nula y directamente en aquel momento iniciamos la demanda. En la demanda, Liderar erra, ha pedido varias veces del juzgado, nunca eh, eh, expuso en el expediente la copia completa de la póliza, siempre mantuvo y dijo que no había destrucción total. Se propuso una inspección en donde se encontraba la unidad en ese momento. Liderar dice que la hizo, pero claro, no notificó acorde al artículo 75 para que el asegurado estuviera presente, con lo cual no sabemos si lo hizo o no lo hizo. Y esto quedó claro en el expediente y está muy claro expresado en los considerandos de su señoría. A su vez, tampoco la compañía de seguros acompañó, intimado varias veces por el juzgado, el expediente de siniestros y de dónde y los informes técnicos que ellos tenían supuestamente en el expediente de siniestros, donde decían que no era destrucción total. Después, bueno, vino una seguidilla de renuncias de eh, el perito mecánico, ingeniero mecánico, hasta que por fin logramos que alguien acepte el cargo y pueda hacer la pericia mecánica, determinando que en exceso la reparación del vehículo tenía sobre el valor venal de la unidad. Así el periplo, llegamos
a la sentencia hace 48 horas, con una particularidad que se da bastante en muchos fallos últimamente, al menos aquí en la región. En este caso, la demandada es una compañía de seguro, podría ser un particular, no podrá interponer recurso de alzada si no deposita intereses más capital, estando diferidos los honorarios para su oportunidad, con un plazo, obviamente, desde que notificaron, de 10 días. Pero esto tiene un motivo, no es anticonstitucional, donde probablemente la contraparte lo pueda plantear. Es no seguir dilatando y haciendo ilusorio la real indemnización. Contado esto, que es uno de los tantos miles de fallos de la República Argentina que tardan ni más ni menos que 14 años en salir, no es el único. Digo, y volviendo un poco a la génesis de esta charla de hoy, de este programa, esta revolución de cambio va a contemplar los tiempos de la señora Justicia. Porque claro, es decir, hagamos un mercado ágil, menos litigiosidad, agilicemos tiempo en todo. Porque esta persona perdió su auto. En 14 años no le quedó otra que endeudarse hasta la cabeza para comprar en su momento otro vehículo. Hoy, mal o bien, quizás vea Coronado que se pueda comprar de vuelta una unidad símil. Tampoco la tasa de interés es tan alta, ¿eh? No es que acá hay tasa activa. No, hay una tasa pasiva fijada, yo diría, hasta un poco baja. Pero no voy a esa disquisición profunda y fina, voy a los tiempos. Voy a esto de que hablamos de la revolución, del cambio, de las mejoras, digo, de la no litigiosidad, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Pero hablemos de los tiempos de la justicia, hablemos de la reforma del Código Civil, hablemos de los recortes útiles y necesarios a efectos de que la indemnización no sea ilógica, tampoco sea tardía y muchas veces incobrables cuando llegamos tarde a darnos cuenta que las compañías de seguro, que ya le debe a miles y miles y miles, tiene que ser liquidada o caput. Porque yo vuelvo a repetir lo que he dicho muchas veces y sé que no gusta, porque creo que en la Argentina de pospandemia la frontalidad dejó de gustar. El no escuchar quizás se puso de moda y en nombre de cierta tecnología levantar el teléfono es de modé. Pero lo cierto es que los buenos cambios sin duda tienen que venir acompañados de un sinfín de situaciones que acompañen al real sostenimiento de esos cambios. Porque si no es como decir, che, mi casa se está viniendo abajo. Hay una pérdida de gas, mi piso de Pinotea del año 1914 está roto, los vidrios de la casa en su mayoría están deteriorados, las puertas abren con mucha dificultad en el 70%, pero ¿sabés qué hice? La pinté con la última tecnología y le puse esa piedra modernosa, supongamos, en el frente. No parece otra casa y en principio vos la mirás así ligeramente y parece otra casa, pero sigue siendo la misma mierda. Hablemoslo clarito, señores, porque en la medida en que no podamos hablar claro y reconocer al enfermo, no le vamos a encontrar la vacuna. Entonces, estas cosas, y está muy bueno,
de los nuevos productos que lanzan, y yo no estoy en contra de los nuevos productos que lanzan la compañía, de sus nuevas web, no estoy en contra de ir ampliando ciertos nichos y ciertas situaciones, no, para nada. Lo que digo es, estamos avanzando, muchas compañías avanzan por acá, la superintendencia avanza, pero en otras cosas me parece que no se avanza. Y el mercado creo que necesita, a mi gusto, che, tiremos un freno de mano. Y así como en alguna época se perdieron muchos meses y mucha plata en hacer el famoso código de la unificación de leyes, habría que hacer un trabajo para tirar muchas cosas a la miércoles y en 6 meses restablecer un nuevo orden de clausuleo y restablecer un nuevo orden de accionar en compañías y de mercados. Eh, si los cambios son los que propone el acólito del Coloso de América, nunca nada será a favor de los asegurados. Esto lo manifiesta Jorge, y en realidad, bueno, lo que nosotros creo que tenemos la obligación es de bregar porque esos cambios sean desde el asegurado, de las compañías hacia los asegurados. Hay algo que lo hablábamos en una charla donde Jorge creo que estuvo presente, y muchos de ustedes estuvieron presentes, que fue la charla que hemos mantenido con, en su momento con el doctor Waldo Sobrino, donde hay algo que creo que el mercado no lo está viendo o no lo quiere ver, y que es la resolución 392 del 24, que indirectamente establece la prevalencia de las normas, y en donde en un punto habla de que las normas del Código Civil o el articulado del Código Civil está por encima de las propias cláusulas de póliza. Pero esto no deviene porque se le ocurrió a Juan Pérez o a los ultradefensa de los consumidores, como alguien en algún momento me dijo por ahí. No, deviene a que el legislador legisló que el seguro es un contrato de consumo. Y el contrato de consumo, a partir de agosto del 2015, quedó incorporado, si yo mal no recuerdo, a partir del artículo 902 en adelante en el Código Civil. Entonces, si el contrato de seguro es un contrato de consumo, la relación aseguradora-aseguradora es de consumo, pero no hay más nada que discutir. Y cuando vos discutís esto y le haces ver a la compañía la falta de notificaciones, vean, yo voy a tratar de subir hoy un fallo contra el banco francés por la falta de notificación fehaciente al asegurado, en contra de lo que establece, entre otros, el artículo 4, y no me acuerdo si el 50 y pico o el 70 y pico de la Ley de Defensa del Consumidor. O sea, si el asegurado consumidor no está notificado de una situación como la mora no existe, no es automática. Estas cosas, cuando uno las plantea o a veces las dice, muchísimos te miran como diciendo, nosotros no queremos productores pleiteros. Y no se trata de ser pleitero, solo se trata de establecer el equilibrio de las normas en relación a la cuestión de que se trate. Porque uno en realidad lo que siempre trata es de esquivar, llegar a un juicio contra la compañía que trabajamos, en desmedro de los tiempos y del bolsillo de nuestro cliente asegurado, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces, cuando uno propone un diálogo para decir, che, está errado lo que vos me estás diciendo, porque la cláusula 20 me dice que sí y vos me decís que no. Estoy poniendo un ejemplo tonto, ¿eh? Cri, 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 no contesta. Entonces, cuando mandás un mail con
atisbo legal ya molesta. Y cuando de pronto apretaste el acelerador, no con una artillería legal, sino decir, che, yo te lo fundamento por esto, por esto, por esto, por esto, la cosa empieza a gustar menos. Y lo que digo es, no, no, charlemos, no perdamos el bello instrumento de la voz, de poder sentarnos, porque la culpa no es mía, la culpa no es tuya. A veces la culpa surge de no poder interpretar, de no querer interpretar o de no saber, pero desde la posición de no reconozco no saber. Don Martín Maceira de La Plata me dice, esas situaciones hacen que la gente descrea de las compañías de seguros y opacan a las compañías cumplidoras. Ahí debería estar la super controlando, ¿no? Cagamos, Martín. Que en definitiva no controlan nada o no quieren por diferentes cuestiones personales políticas. Don Gustavo Tapia Vera, ¿cómo andás, Gustavito querido? Un abrazo inmenso a ti. ¿Dónde anda usted? ¿Qué está haciendo de la vida? Cuéntenos, cuéntenos y no se me esconda. Eh, pero bueno, estas cosas suceden y creo que muchos lo verán, viéndolo ahí a Gustavo, él como perito judicial, lo verá de un lado y lo verá del otro. Pero digo, ¿cuántas veces hay cosas que se solucionan con una charla, que puede ser un poco más elevada o un poco menos elevada? Pero lo importante es charlar y decir, che, nos ponemos de acuerdo. O, no, mirá, yo te demuestro que el errado sos vos. Y que yo diga, che, tenés razón. Estoy defendiendo una postura de una cláusula, de un contrato, de un rechazo o no rechazo, de una indemnización, porque no entendí el sublímite o lo entendí mal. Y otro de los temas, por Dios, a las compañías, a los organizadores, capaciten ampliamente. Porque después a veces cuando suceden algunas cuestiones que pueden ser cobranzas, que pueden ser siniestros, que pueden ser cargas de documentación, te dicen, pero ¿cómo vos me estás reclamando la reposición de la luneta que no la mandamos? Y no, porque yo cargué el siniestro, pedí, me dijo, ¿usted va a reponer luneta? Sí, continúe, y me saca del sistema. No, claro, porque tenés que continuar en tal lugar donde tenés que ir a ver que hay orden de reposición a nuevo. Digo, ¿por qué me la haces larga? ¿Por qué no me la contaste? ¿Por qué no me capacitaste? ¿Por qué no me dijiste que en el cambio de tu sistema pasaba esta cosa? Y no estoy hablando ni de un rechazo de siniestro ni de un pago, por ahí de una soncera. Y estas cosas son importantes porque esto va a hacer que el sistema funcione, que el sistema esté aceitado, que tengamos reales capacitaciones profundas, porque cuando no hay capacitación, no le podemos achacar al productor que no sabía y que mal asesoró, sino que del otro lado debe haber el cabal reconocimiento del error. Y lo mejor que nos puede pasar es la capacitación. Y creo que hay excelentes organizadores que capacitan. Hay excelentes organizadores que están al lado, y no digo Juan sí, Pedro no, y creo que van a ser cada vez más. Creo que van a ser cada vez más los que tienen que tomar esta posta. Yo podría poner un ejemplo muy claro de esto de una reposición. En la web de una compañía de la cual no voy a dar nombre porque es lo menor, me pasó esto. Che, voy a reponer un parabrisas. Cargo todo. Y me dice, ¿va a reponer? Sí. Continúe. Su reposición. Ah, no, su siniestro está siendo analizado. Dije, bueno, cuando el tramitador por ahí lo vea en las próximas 4 o 5 horas, me va a decir, estoy licitando el parabrisas acorde a la zona del asegurado o le doy la orden de reposición en Tandil a Parabrisas González. Pasaron los días y yo digo, che, ¿qué pasa? Che, ¿qué pasa? Y me dice, no, cuando es así, que te dice el siniestro se está analizando, vos tenés que salir de siniestro y entrar a tal lugar que dice
órdenes de reposiciones a nuevo. Ah, bueno. Pero digo, costaba mucho charlar de estas cosas. Pero bueno, nada, digo que son cosas que tenemos que pulirnos y que nosotros también como productores tenemos que interesarnos y las compañías en ese filba de ida y vuelta deben estar también bien permeables a no bajar los brazos. Como siempre digo, bregamos por un mejor mercado, por un mercado cada vez más lindo, más eficiente, que nos traiga cláusulas claras, que nos traiga capacitaciones concretas. Con una superintendencia que no llegue tarde, me preocupa esto, que pasó, por ejemplo, que yo con la palabra. Febrero estaba sancionada porque todavía no habían visto o analizado la profundidad de las reservas del balance de diciembre. Luego la autorizaron, bueno, ahora la autorizaron para que ejecute o comercialice otras ramas. Y la compañía de San Juan de personas, ahora vieron que en diciembre no llegaba la reserva. Digo, che, ya estamos pisando el 1 de mayo, donde se supone que pasó un balance trimestral de marzo. Estamos llegando tarde, hay algunas cuestiones geopolíticas que hacen que no miremos y creo que en esto hay que seguir charlando con los oídos siempre abiertos para mejorar ese mercado que tanto dicen muchos que aman y que quieren reformar aún para mejor. Chicos, ya son casi pisamos las 13 horas. Yo le mando un abrazo pero muy grande a Marcelo Salas, allí en Belgrano, eh, a Daniel Esperanza y a toda la organización Esperanza, a Gustavo Tapia Vera, a Marcelo Recitelli, a Fabio Gatti, que anda allí por la bella ciudad de 9 de julio, a don Jorgito Rapán y a todo el estudio y organización Rapán, a Luisa Beatriz Medina desde Formosa, a Marcelo Gustavo Recitelli, a Hernán Luis Bilbao, a Pilar Benítez, que me ha mandado WhatsApp, a Nancy Vera, aquí lo veo, bueno, de vuelta me mandaba saludos. Don Jorge Menéndez, que se hizo presente, hoy charlábamos, a la gente del Museo de Seguro, a Martín Maceira y a todos los productores de la organización Esperanza que de manera directa o indirecta nos están escuchando y a todos los que van a escuchar a este programa, a este conversatorio luego en diferido, vía Facebook y o el canal de YouTube. Lindo viernes, hermosísima vida a cada uno de ustedes y Dios mediante nos vamos a encontrar el viernes 8 de mayo, porque el próximo viernes es 1 de mayo y no vamos a estar en el aire. Por cuestiones de feriado, por cuestiones de festejar el Día del Trabajador también, aunque parezca mentira. Gente linda, abrazo enorme a cada uno de ustedes, a las familias, hermosísima vida y nos volvemos a encontrar en Hablando Seguro en 15 días.